Hay lugares en los que una nunca espera estar, no por lo especiales, sino por lo humillantes. Yo estaba en uno de esos, una silla de respaldo incómodo, justo al lado del baño de mujeres, rodeada de paredes mal decoradas y con el flujo constante de gente entrando y saliendo, con risas nerviosas, olores mezclados entre perfumes caros y sanitizante. Ese fue el lugar que Fernanda eligió para mí en su boda. No estaba en una esquina decorativa, ni cerca del jardín donde todos se tomaban fotos con copas en la mano. No, yo estaba donde el olor a desinfectante era más fuerte que el de las flores. Justo cuando me acomodaba la falda para que no tocara el suelo pegajoso, me pregunté por qué había venido. ¿Por qué había aceptado esa invitación, enviada 2 semanas antes del evento, como si fuera un pensamiento de último minuto? Pero más que eso, me pregunté, ¿por qué Fernanda me había puesto ahí? Y antes de que te cuente lo que pasó después, porque créeme, fue increíble, suscríbete al canal. Esta historia es real, y no querrás perderte cómo terminó. Volvamos. Ese día, en medio de la música suave, las mesas de manteles blancos y los arreglos de orquídeas, yo me sentía fuera de lugar, literal y emocionalmente. Observé las otras mesas desde mi rincón maldito. Gente hermosa, sonriente, compartiendo anécdotas, brindando. Algunos me miraban con lástima, otros ni siquiera notaban que yo existía. Y es que así fue casi toda mi relación con Fernanda, estar cerca pero siempre en la sombra, siempre en la periferia. Fernanda y yo nos conocimos en la universidad. Éramos compañeras de carrera, aunque jamás amigas. Ella era el tipo de persona que entraba en un salón y todos volvían a verla. Rubia, alta, con ese aire de seguridad que solo las personas con dinero desde la cuna pueden tener. Yo, en cambio, trabajaba medio tiempo para pagar mis estudios. Tomaba apuntes como loca, llegaba temprano y me iba directo al trabajo. Nunca hubo competencia, al menos no para mí, pero para ella sí. Para Fernanda, todo era una carrera, una constante necesidad de mostrar que era mejor. Lo curioso es que, pese a no llevarnos, yo terminé recibiendo esa invitación a su boda. La primera vez que la vi en años fue cuando me escribió por Instagram, un mensaje escueto. Hola, ¿sigues en CDMX? Me caso en San Miguel. Te mando invitación. Sería lindo verte. Yo no supe si reír o llorar. No hablábamos desde hacía casi 7 años. Y de pronto, ¿me quería ver? Acepté por una mezcla de curiosidad y ganas de cerrar ciclos. Me compré un vestido bonito pero sencillo, me hice las uñas por primera vez en meses, y me subí al bus pensando que tal vez, solo tal vez, había madurado. Tal vez ya no era esa Fernanda. Qué ingenua fui. Cuando llegué, todo era lujo. La hacienda era enorme, con cúpulas iluminadas, mesas vestidas de gala, meseros vestidos de blanco impecable. Me dieron un sobrecito con mi número de mesa, 34. Sonreí. Hasta que vi que la última mesa era la 34, junto al baño, entre la cocina y la puerta del estacionamiento. Intenté no darle importancia. Me senté, saludé a los 2 desconocidos que también fueron relegados al olvido y observé cómo Fernanda hacía su entrada triunfal con su vestido de diseñador, sonriendo como si cada flash de la cámara fuera oxígeno. Me vio. Levantó la mano y me saludó con una sonrisa que no tocó sus ojos. Quizá esperaba que me fuera. Quizá esperaba que me sintiera menos. Y sí, durante unos minutos lo logró. Pero algo dentro de mí comenzó a hervir. No era rabia. Era una especie de determinación silenciosa. No me iría. No le daría ese gusto. Me había invitado. Me había puesto ahí. Y yo iba a quedarme. Porque algo me decía que esa noche no iba a terminar como ella planeó. Me serví una copa de vino, acomodé mi bolso en la silla de al lado y decidí observar. Y fue ahí, en ese rincón apestoso junto al baño, donde todo comenzó. Fernanda nunca necesitó decirme que me despreciaba. Su manera de sonreír con los labios apretados, de alzar una ceja cuando hablaba, de felicitar con condescendencia, todo eso era suficiente. La conocí en primer semestre, en la clase de Introducción a Mercadotecnia.
Llegó tarde, con una bolsa de marca colgando del brazo y un café de esos carísimos que a mí me duraban todo el mes. Se sentó justo frente a mí y cuando levantó la mano para opinar, el profesor asintió como si estuviera presenciando una revelación. Ahí supe que las cosas con ella siempre serían así. Yo era invisible a su lado, pero no me importaba al inicio. Estaba ahí para estudiar, para trabajar duro y salir adelante. Mis papás se habían endeudado para pagarme esa universidad y yo tenía claro que no iba a fallarles. Trabajaba medio turno en una papelería cerca del campus y después me metía a la biblioteca a repasar todo. Mientras Fernanda se iba a cafés con sus amigas, yo organizaba mis apuntes y preparaba presentaciones. No era glamoroso, pero era mi forma. Con el tiempo, nuestras trayectorias comenzaron a cruzarse más de lo que hubiera querido. Coincidíamos en casi todos los proyectos porque ambos teníamos promedio alto. Yo por necesidad, ella por competencia. Fernanda no soportaba que alguien la igualara, mucho menos que la superara. Cada vez que yo sacaba una nota mejor que ella, me lo hacía pagar con ironías. «Qué dedicada eres, Mariana. Seguro no tienes vida social, ¿verdad?» Y yo sonreía. Fingía que no dolía, pero dolía. Las humillaciones eran sutiles, pero constantes. En una exposición grupal, una vez me hizo quedar como si no hubiera aportado nada. Frente al profesor dijo, «Mariana tiene un talento natural para las diapositivas. Todo lo visual es de ella». Lo dijo como halago, pero era claro que me estaba relegando al rol de asistente. Ese día entendí que con Fernanda todo era una guerra, aunque tú no supieras que estabas peleando. A pesar de eso, terminé la carrera con honores. Recibí una mención especial por un trabajo de análisis de mercado que me tomó semanas sin dormir. Fernanda no asistió a la ceremonia. Luego supe que estaba en Europa, celebrando su cumpleaños con amigas en Ibiza. Nunca la felicité por su título. Ella nunca me felicitó por el mío. Mi primer empleo fue en una agencia de publicidad pequeña, donde me explotaron desde el primer día. Jornadas de 12 horas, jefes prepotentes y un salario que apenas me alcanzaba para sobrevivir en la ciudad. Pero lo acepté porque necesitaba experiencia. Aguanté un año tragándome el orgullo y las lágrimas. Aprendí muchísimo, pero a un precio alto: insomnio, gastritis, ansiedad. Mientras tanto, veía las publicaciones de Fernanda en redes. Brunches, viajes, eventos. Parecía que vivía en una novela de moda. Una vez, compartió una foto con el director creativo de una firma internacional. «Cerrando acuerdos con los grandes», decía el pie de foto. Yo, mientras tanto, comía sopa instantánea en la oficina, revisando campañas de detergente y rellenando hojas de Excel. Me preguntaba cómo lo hacía, cómo era que todo le salía bien, o si todo era pura pose. No voy a mentir. Hubo noches en las que lloré en silencio, preguntándome si había algo malo en mí, si todo ese esfuerzo valía la pena. Mis amigas me decían que era admirable, que algún día llegaría mi momento, pero ese algún día sonaba a promesa vacía. A veces sentía que estaba corriendo en una rueda infinita, mientras otros nacían en la meta. Pasaron los años, cambié de empleo, gané algo de estabilidad, pero el brillo nunca llegaba. Hacía bien mi trabajo, pero nadie lo notaba. Mi jefa me usaba para apagar incendios y tomar responsabilidades que no quería. Nunca me ascendían, siempre faltaba algo. Yo ya no sabía qué más dar. Y ahí seguía Fernanda, apareciendo de vez en cuando en redes con sus fiestas temáticas, sus vestidos de diseñador, sus eventos empresariales. Cada vez que veía su nombre, algo en mi estómago se torcía. No era envidia, era algo más profundo, la sensación de que, por más que hiciera todo bien, nunca sería suficiente. Hasta que un día, sin saberlo, la vida empezó a girar. Muy despacio. Pero girar. Al fin, decidí cambiar de ciudad. No fue una huida, aunque al principio lo sentí así. Era más bien una necesidad de oxígeno. La Ciudad de México me aterraba y me fascinaba al mismo tiempo. Me ofrecieron un puesto en una pequeña startup de marketing digital.
El sueldo no era mejor que el anterior, pero el ambiente era diferente. Había ideas nuevas, gente joven, espacio para proponer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien escuchaba lo que tenía que decir. Vivía en un departamento diminuto en la Narvarte, con paredes delgadas y un calentador temperamental, pero me sentía viva. Cada mañana me subía al metro con mi café en termo y mi laptop al hombro, con la sensación de que algo estaba cambiando. No sabía bien qué, pero el ritmo de la ciudad me empujaba a seguir. En esa startup conocí a Roberto. Era uno de los clientes más difíciles, de esos que no te dan ni un centímetro de ventaja. Exigente, directo, brutalmente honesto. Desde la primera reunión me interrumpió 2 veces y cuestionó cada idea que presenté. Salí de ahí con el estómago revuelto, pero algo en mí se encendió. No iba a dejar que ese tipo me aplastara. Le propuse una estrategia diferente a lo que él pedía, algo arriesgado. Lo miré a los ojos y le dije, si no funciona, yo misma me encargo de arreglarlo. Me miró en silencio unos segundos. Tienes agallas, respondió. A partir de ahí, empezó a confiar en mí. Fue la primera vez que alguien importante me tomaba en serio. Durante meses trabajé horas extras solo para demostrarme que podía. Y pude. La campaña funcionó, sus ventas subieron y empezó a recomendarnos. Sentí que por fin estaba caminando en la dirección correcta. Empecé a creer en mí, aunque fuera con pasos torpes. Pero como suele pasar cuando por fin levantas la cabeza, vino el golpe. Un día me llamaron de Recursos Humanos. Tenemos que prescindir de tu puesto, dijeron. No por mi desempeño, sino por un recorte presupuestal tras la fusión con otra empresa. Me lo dijeron sin mirarme a los ojos, con palabras mecánicas. Yo había dado todo, y me lo quitaron en 10 minutos. Salí con una caja en las manos, sin saber a dónde ir. Caminé por Insurgentes sin rumbo, mientras los coches rugían como si mi tristeza no importara. Esa noche regresé al departamento y me senté en el suelo. No lloré. Estaba demasiado cansada para eso. Llamé a mi mamá. No le conté todo, solo dije que necesitaba un descanso. Volví a casa por unas semanas. Dormí, comí lo que ella cocinaba. Me senté en el patio a ver el cielo sin pensar en nada. Me sentía fracasada, pero también libre. Un domingo, mientras tomaba café con mi mamá, me preguntó qué quería hacer ahora. No lo sé, respondí. Pero en el fondo algo empezaba a tomar forma. Una idea pequeña, casi invisible. ¿Y si hacía algo mío? No sabía ni por dónde empezar, pero la semilla estaba ahí. Regresé a la ciudad con lo poco que me quedaba en la cuenta y una libreta llena de ideas. Empecé a escribir nombres posibles, servicios, contactos. No tenía dinero para una oficina ni para empleados. Solo tenía experiencia, creatividad y muchas ganas de probarme que no todo estaba perdido. Abrí una cuenta en redes con el nombre de mi agencia, Lumbre Creativa. Sonaba fuerte, con carácter. Diseñé un logo en Canva, armé un portafolio con lo que había hecho en la startup y comencé a tocar puertas. Al principio nadie respondía. Muchos me ignoraron, otros me decían, te llamamos. Pero uno me dijo que sí, un restaurante pequeño en la Roma que necesitaba renovar su imagen. Cobré poco, pero lo hice con todo. Esa fue mi primera chispa. Luego vino otro cliente, por recomendación del primero. Y luego otro más. Me acostaba tarde, aprendía sobre la marcha, cometía errores tontos, pero seguía. Porque cada proyecto que salía bien era una piedra más en mi cimiento. La ciudad seguía siendo dura, pero yo ya no era la misma. La primera vez que me pagaron por mi trabajo como agencia, lloré. No fue una cantidad grande, pero era mía por completo. Me había ganado ese dinero con mis ideas, mis horas sin dormir, mi persistencia. El restaurante que confió en mí subió sus ventas y me recomendó con una cafetería nueva que abría en la Condesa. Ahí entendí algo. Si hacía las cosas bien, con pasión y honestidad, poco a poco el mundo iba a responder. Trabajaba desde mi sala, en un escritorio plegable y con una silla que me dejaba la espalda adolorida.
Usaba la mesa del comedor como estación de empaque cuando diseñaba kits promocionales para marcas pequeñas. No tenía horarios fijos. A veces desayunaba a las 3 de la tarde. Otras veces me iba a dormir a las 5 de la mañana. Pero no me quejaba. Era libre. Era mi propio esfuerzo, sin jefes prepotentes, sin correos que comenzaban con «lamento informarte». Conseguí un cliente que cambió mi ritmo. Una boutique de ropa sustentable que quería una campaña visual fresca. La dueña, Regina, creyó en mí desde la primera reunión. Me dejó experimentar, confiar en mi instinto. Y cuando lanzamos la campaña, fue un éxito. Las ventas en línea se duplicaron y varias marcas parecidas comenzaron a escribirme. Sentí que por primera vez mi nombre empezaba a sonar. Pero aún no podía sola. Cada día había más trabajo, más demandas, más pendientes. Fue entonces cuando conocí a Lily. La encontré en un grupo de Facebook para mujeres emprendedoras. Era diseñadora gráfica freelance, con un estilo colorido y una energía que contagiaba. Hablamos por videollamada y en menos de 10 minutos supe que era la persona que necesitaba a mi lado. Lily no solo era buena diseñando, tenía ideas, iniciativa, un sentido del humor que me salvó más de una vez cuando todo parecía caerse. Al principio, solo podía pagarle por proyecto, pero ella aceptó sin dudar. «Prefiero trabajar contigo a desgastarme con jefes que no saben lo que quieren», me dijo. Nos entendimos al instante. Juntas empezamos a formar algo más sólido. Le dimos personalidad a la marca, definimos nuestro estilo, comenzamos a mostrar los casos de éxito en Instagram. Empezamos a tener una pequeña comunidad de emprendedoras que nos preguntaban, nos pedían consejos, nos seguían. Lily decía que éramos como una chispa entre tantos intentos apagados, y tenía razón. Empezamos a organizar pequeños talleres online de branding para negocios locales. La gente se inscribía, compartía sus experiencias, recomendaban nuestro trabajo. No era solo marketing, era crear conexiones, y eso nos distinguía. Un día recibí un mensaje que me dejó en shock. Era de una periodista de una revista digital sobre emprendimiento. Había visto una de nuestras campañas virales y quería entrevistarnos. Me costó creerlo. Le respondí temblando. Agendamos la entrevista para el jueves siguiente. Cuando la nota salió, con una foto mía y otra de Lily editada a distancia, recibimos más correos en 3 días que en los 3 meses anteriores. Agencias más grandes empezaron a vernos. Unos querían copiar nuestras ideas, otros querían contratarnos como proveedoras, pero yo sabía que teníamos algo que ellos no podían replicar: corazón, autenticidad. Nos llamaron para dar una charla en una universidad. Yo, que había empezado como la invisible, la del rincón, ahora hablaba frente a estudiantes con los ojos abiertos, preguntando cómo habíamos logrado crecer sin inversionistas, sin padrinos. Les conté la verdad, con errores, con miedo, con perseverancia. Cada noche repasaba los pendientes del día con una lista interminable, pero con una sonrisa. Ya no era solo sobrevivir, era construir. Paso a paso, con cada cliente que confiaba, con cada diseño que salía bien, con cada mensaje de agradecimiento, sentía que todo valía la pena. Y en medio de esa rutina agitada, llegó un correo, uno que cambiaría por completo nuestra historia. El correo venía de una dirección corporativa con firma elegante: Grupo Andanza Hotelera. Al principio pensé que era spam. ¿Qué haría una cadena de hoteles 5 estrellas contactando a una agencia pequeña como la nuestra? Pero lo abrí y ahí estaba. Nos interesa trabajar con ustedes para renovar nuestra imagen digital en el segmento joven. Nos gustaría agendar una reunión. Leí ese mensaje 3 veces antes de responder. Luego llamé a Lily y ambas gritamos al teléfono como si hubiéramos ganado la lotería. Porque en cierto modo lo habíamos hecho. Grupo Andanza tenía hoteles en varias ciudades turísticas. Era una de esas empresas que solo veías en revistas o en espectaculares de aeropuerto. Nos preparamos como nunca. Presentamos una propuesta atrevida, diferente. Querían frescura y se la dimos sin miedo.
Una campaña que mostraba a los viajeros reales, experiencias locales, autenticidad en cada imagen. Nada de fotos posadas con modelos rubios junto a piscinas. Propusimos mostrar cultura, gastronomía, gente común disfrutando, compartiendo, viviendo. Algo que hiciera sentir que ese hotel era parte del destino, no un búnker aislado. Durante la junta, los ejecutivos se miraban entre ellos. Al final, uno de ellos dijo: «Esto no es lo que esperábamos, es mejor». Nos dieron luz verde. Teníamos 2 meses para desarrollar la campaña, y si funcionaba, habría posibilidad de contrato anual. Fueron semanas de locura. Viajamos a Mérida, a Oaxaca, a Tulum. Entrevistamos huéspedes, grabamos escenas con emprendedores locales, capturamos atardeceres, sonidos de calles, risas en mercados. No teníamos el presupuesto de una agencia internacional, pero teníamos algo que ellos no: una mirada humana. El día del lanzamiento, la campaña se volvió viral en menos de 48 horas. No lo podíamos creer. Influencers empezaron a compartir los videos. Las reservaciones en los hoteles subieron. Un youtuber famoso hizo una reseña positiva sin que nadie se lo pidiera. De pronto, el nombre de Lumbre Creativa empezó a aparecer en lugares que jamás imaginamos. Recibimos llamadas de marcas que nos habían ignorado antes, propuestas de colaboraciones, invitaciones a conferencias. Tuvimos que contratar a 2 personas más para ayudarnos con la carga de trabajo. Rentamos una oficina pequeña, luminosa, con plantas colgando de las ventanas y una cafetera que se volvió nuestro altar. No era lujosa, pero era nuestro centro de operaciones. Cada detalle estaba ahí por una razón. Cada mueble había sido elegido con cuidado, con historia. La mañana en que firmamos el contrato anual con Grupo Andanza, Lili y yo nos quedamos en silencio, solo mirando la hoja firmada. Luego nos abrazamos. Era real. Lo habíamos logrado. Desde ese día, ya no éramos las chicas creativas. Éramos una agencia con nombre propio. Yo empecé a ser invitada a paneles, a talleres. Gente que antes me ignoraba, ahora me pedía consejos. Me costaba entenderlo. A veces me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Firme, segura, con una sonrisa serena. Un viernes, mientras acomodaba mi escritorio, recibí una notificación. Era una historia de Instagram. Fernanda. Estaba en un evento de marketing y al fondo en la pantalla se alcanzaba a ver nuestro logo. Mi logo. Sentí un escalofrío. No era venganza. Era algo más poderoso. La confirmación de que todo lo que había caminado, caído y reconstruido me había traído hasta ahí. No necesitaba restregarle nada a nadie. Mi trabajo hablaba por sí solo. A las pocas semanas me llegó una invitación a un evento de networking del sector. Fui por curiosidad, por cortesía. Había rostros conocidos, otros nuevos. Charlas, canapés, luces tenues. Alguien se me acercó y me dijo: «Eres Mariana. Tu campaña con Andanza fue lo mejor que vi este año. Felicidades». Asentí, agradecí. Ya no temblaba al hablar, ya no buscaba aprobación. Solo hacía mi trabajo, y lo hacía bien. Y entonces, en medio de ese evento, escuché un nombre familiar. Fernanda estará en el equipo de relaciones públicas de una de las nuevas alianzas del grupo. No dije nada. Solo bebí un sorbo de vino y sonreí. La invitación llegó por correo tradicional, en un sobre dorado con caligrafía ornamentada. Me sorprendió ver mi nombre escrito con tanta elegancia. Al abrirlo, me tomó unos segundos comprender. Era la boda de Fernanda. «Nos casamos», decía la tarjeta, acompañada de una foto donde ella sonreía junto a un hombre trajeado, evidentemente rico, con sonrisa de anuncio publicitario. El evento sería en San Miguel de Allende, en una hacienda de esas que aparecen en portadas de revistas de turismo. Lo primero que pensé fue en tirarla. Casi lo hice, pero algo me detuvo. ¿Por qué, después de años de silencio, me invitaba? ¿Fue por cortesía, por protocolo o por algo más? Dudé durante días. Llamé a Lili. «¿Vas a ir?», preguntó. «No lo sé», respondí.
y en ese no lo sé había una mezcla de morbo, dignidad y una pizca de desafío. Al final decidí que sí, no por ella, por mí. Ya no era la Mariana de antes, ya no era la que necesitaba probar nada. Ir sería una forma de cerrar un capítulo, un gesto de paz interna. Compré un vestido sobrio, de buen corte, sin extravagancias. Me peiné yo misma, me maquillé con calma. No necesitaba brillar, solo estar. Llegué a San Miguel un día antes. Me hospedé en un hotel pequeño, con muros de piedra y camas de hierro forjado. Caminé por las calles empedradas, comí en una fonda local, respiré ese aire seco y tibio que siempre me tranquiliza. Al día siguiente, me vestí sin apuro y tomé un taxi hasta la hacienda. Al llegar, la magnificencia del lugar me envolvió. Arcos coloniales, jardines inmensos, fuentes, faroles colgantes. Todo olía a lavanda y a dinero. En la recepción me dieron una bolsita con dulces artesanales y el número de mesa. 34. No pensé mucho hasta que empecé a buscarla. Las primeras mesas estaban cerca del altar, luego las más alejadas, hasta que al fondo, al lado del pasillo que conectaba con los baños, la encontré. Una mesa redonda con un centro de mesa más pequeño que los demás, 2 sillas vacías y una tercera ocupada por una señora mayor que jugaba con su celular. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que Fernanda era capaz de ser hiriente, pero esto era una declaración. Había decidido exactamente dónde ponerme. Me senté sin decir nada. La señora ni me miró. A los pocos minutos llegó otra chica, igual de perdida. Nos miramos con complicidad muda. «Creo que estamos en el exilio», dijo con una sonrisa amarga. Reímos. El ambiente era lujoso hasta lo obsceno. Moños blancos en cada silla, cortinas de lino ondeando con el viento, música clásica sonando desde una esquina. Y entonces apareció ella, Fernanda, vestida de blanco radiante, con un vestido ceñido y una capa vaporosa que se movía como humo. Caminaba como si pisara nubes, saludando a todos con besos al aire. Cuando me vio, levantó una mano. Sonrió. Esa sonrisa, esa que conocía bien. De lejos, con lástima o superioridad, nunca con cariño. No vino a saludarme, ni una palabra, solo esa sonrisa. Luego siguió saludando. Sus amigas, igual de elegantes, igual de performativas, pasaron junto a mi mesa sin mirarme, como si fuera invisible, o peor, como si estuviera donde merecía estar. No dije nada. Me serví agua, me arreglé el vestido, observé. No iba a permitir que me arruinaran el día. Era una boda, sí, pero yo estaba completa, serena, en paz. Ya no era la que necesitaba validación, era la que había creado algo desde cero. Durante la cena, alguien me tocó el hombro, me giré. Era el DJ. «¿Mariana?», preguntó. Asentí. Sonrió. «Soy Toño. ¿Te acuerdas de mí? Fui DJ en el evento de Andanza en CDMX». Claro que lo recordaba. «Tu campaña fue una locura», dijo. «La gente hablaba de eso durante semanas. Oye, ¿sigues con ellos?». Le conté que sí, que la agencia seguía creciendo. Toño asintió con una sonrisa cómplice. «No te vayas temprano, ¿va? Va a haber una sorpresa». No entendía a qué se refería, pero algo en su mirada me dejó intranquila, como si supiera algo que yo no. Después de hablar con Toño, regresé a mi mesa con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Qué sorpresa podía tener preparada un DJ en una boda tan estructurada como esa? Intenté no pensar mucho en eso. Me concentré en mi comida, un filete perfectamente cocido, con puré de papa trufado y verduras asadas. No tenía hambre, pero lo comí todo. Era lo único que no parecía tener segundas intenciones esa noche. La chica a mi lado, la misma que había bromeado con el exilio, me preguntó qué hacía. Le conté un poco, sin entrar en detalles. «Soy consultora en marketing», dije, sin mencionar la agencia. Ella se presentó como Mariana también, coincidencia que nos hizo reír. Era prima lejana del novio, invitada por compromiso, y tan desubicada como yo. Su compañía me alivió. Mientras avanzaba la noche,
Los discursos se sucedían uno tras otro. El papá de Fernanda habló de lo orgulloso que estaba. El hermano del novio contó anécdotas graciosas. Una amiga lloró mientras leía una carta cursi. Yo aplaudía con educación, pero por dentro me sentía en otra dimensión. Estaba ahí, pero no pertenecía. Fue entonces cuando me crucé de nuevo con Toño, esta vez en la barra. Estaba sirviéndose agua y me hizo una seña para que me acercara. «Oye», dijo en voz baja, «te voy a decir algo, pero tú hazte la sorprendida después». Fruncí el ceño. «¿Qué cosa?», pregunté. Él miró a los lados y bajó más la voz. «Tu agencia acaba de firmar un acuerdo con un grupo que absorbió a una empresa de relaciones públicas, y adivina quién está entrando como coordinadora junior en ese grupo». Lo miré. Él asintió. «Fernanda». Me tomó unos segundos procesarlo. «¿Cómo sabes eso?», pregunté. «Trabajo con ellos. Me tocó el evento interno donde la presentaron. No sabían que tú eras la nueva cabeza del área creativa porque el anuncio oficial se hace hoy». Me recargué en la barra, aturdida. «¿Hoy?». Él sonrió. «En unos minutos. Voy a hacer el anuncio yo. Por eso no quería que te fueras». Casi me río. Casi. Pero no lo hice. Me enderecé, tomé un trago de mi copa y respiré hondo. El mundo da vueltas, pensé. Y a veces da justo las necesarias. Regresé a mi mesa con calma. Me acomodé en la silla y miré alrededor. Fernanda seguía rodeada de amigas, riendo como si el universo le perteneciera. El novio bailaba con su madre. Todo parecía flotar en una burbuja de control y glamour. Pero esa burbuja estaba a punto de estallar. La pista de baile se llenó de invitados. Toño empezó a mezclar música animada. Algunos ya estaban bailando. Yo observaba desde mi rincón, sintiendo cómo una energía extraña comenzaba a crecer dentro de mí. No era venganza, no era revancha, era una certeza serena. La vida, a veces, sabe exactamente cuándo hacer su jugada. De pronto, Toño bajó el volumen. Se escuchó un zumbido breve, y luego su voz, clara y firme, llenó el espacio. «Antes de continuar con la música, tenemos un anuncio muy especial esta noche». Las cabezas comenzaron a voltear hacia la cabina. Fernanda, desde la pista, giró con curiosidad. Toño continuó. «Esta celebración no solo es el inicio de un nuevo matrimonio, sino también de una nueva etapa para una empresa con la que muchos de ustedes aquí han trabajado, directa o indirectamente». La gente murmuraba. Algunos sonreían, otros tomaban sus copas. Yo me quedé inmóvil. Hoy se hace oficial la fusión de Grupo Andanza con la firma Brendalí Comunicaciones. Y queremos presentarles a quien estará al frente del área creativa para esta nueva etapa. Una mujer que ha demostrado que el talento y la visión transforman industrias. El silencio fue creciendo. Toño tomó aire. «Ella está aquí esta noche. Es un honor para mí anunciar que Mariana Reyes será la nueva directora creativa del conglomerado». Los segundos siguientes fueron un vacío sonoro para mí. Solo recuerdo el murmullo creciente, las cabezas volteando, los ojos buscando, los cuchicheos como ráfagas, y en medio de todo eso, los ojos de Fernanda, abiertos, fijos, descompuestos. Toño volvió a hablar esta vez con más entusiasmo. «Y como la tenemos aquí esta noche, queremos pedirle que suba unos segundos. Mariana Reyes, ¿nos acompañas al frente?». La atención completa se volcó hacia mí. Algunas personas aplaudieron por reflejo, sin saber bien qué pasaba. Otras me miraban confundidas. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No por miedo, sino por la magnitud del momento. Me puse de pie, tomé aire y caminé hacia la pista, atravesando mesas, miradas, susurros. Pasé al lado de Fernanda. Pude oler su perfume. No volteó a verme. O no pudo. Toño me entregó el micrófono con una sonrisa de complicidad. Me aclaré la garganta. Las luces me daban de frente. Miré a la multitud, luego a los ejecutivos que estaban sentados a lo lejos, y comencé a hablar. «Gracias. La verdad es que no esperaba hablar esta noche. Vine como invitada, no como protagonista.
pero agradezco la oportunidad. Hace algunos años, ni en mis mejores sueños imaginé estar liderando una campaña tan importante para una empresa de este nivel. Y hoy puedo decir que no solo estamos creando juntos, sino transformando la forma en que las marcas se comunican con la gente. Hice una pausa. Algunos aplaudieron. Vi caras sorprendidas, otras sonriendo. No buscaba aprobación. Solo estaba compartiendo una verdad. Me honra formar parte de este nuevo ciclo. Y más aún, me alegra que estemos construyendo desde la colaboración, desde el talento, desde la autenticidad. Porque sí se puede crecer sin pisar a nadie, se puede avanzar sin perder la esencia. Terminé con una breve inclinación de cabeza y devolví el micrófono. Toño me abrazó, en ese gesto había respeto, alegría y un poco de justicia. Me regresé a mi mesa como si flotara. Por primera vez ese rincón junto al baño se sentía distinto. No era una esquina de olvido, era un punto de partida. Fernanda seguía quieta. La vi desde lejos. Sus amigas hablaban entre sí con expresiones confusas. Una incluso me señaló. Otra negó con la cabeza. El novio no parecía entender nada. Él aplaudió, como muchos más, probablemente sin saber lo que realmente acababa de pasar. Mi mesa, antes silenciosa, se llenó de murmullos. La señora mayor, que no me había dirigido la palabra en toda la noche, me tocó el brazo y dijo: «Qué orgullo, hija. Muy bien dicho». Asentí con una sonrisa. La otra Mariana, mi compañera de mesa, me guiñó un ojo. Ya sabía que no eras cualquiera. Poco a poco más invitados comenzaron a acercarse. Unos querían felicitarme, otros solo preguntar. «¿Eres la directora de esa campaña? ¿Tú llevas Lumbre Creativa? ¿Cómo llegaste ahí?», respondí con cortesía, sin entrar en detalles. No era el momento de dar entrevistas, pero sí de marcar presencia. Y en medio de ese remolino de palabras, Fernanda apareció. No se acercó directamente. Se mantuvo al margen por unos minutos, observando. Luego caminó hacia mí, con una sonrisa tensa. «Vaya sorpresa», dijo. Su voz era suave, pero sus ojos estaban helados. Asentí. «Sí, inesperado, ¿verdad?». No respondió enseguida. Tomó una copa de la bandeja de un mesero que pasaba. Dio un sorbo y luego me miró de nuevo. «No sabía que estabas en el proyecto». Su tono era ambiguo. No acusaba, pero tampoco felicitaba. «Yo tampoco sabía que tú trabajarías para la empresa recién adquirida», respondí con amabilidad. «Parece que el mundo es muy pequeño». Ambas sabíamos lo que estaba ocurriendo, pero ninguna lo dijo en voz alta. Ella bajó la mirada por un segundo. Luego, con una sonrisa ensayada, comentó: «Bueno, entonces nos veremos en las juntas». «Así es», respondí. «Estoy segura de que haremos un buen equipo». Fue todo. No hubo gritos ni dramas, solo dos mujeres que habían recorrido caminos distintos y que, por esas vueltas del destino, ahora se encontraban en posiciones invertidas. Fernanda se alejó con su copa en la mano, moviéndose entre los invitados, como si aún pudiera controlar la narrativa. Pero ya no podía. Las miradas se dividían. Ya no era solo la novia espectacular. Ahora había otra historia rondando por el salón. Una que no estaba escrita en letras doradas, pero que todos recordaban mejor. Me senté de nuevo en mi silla, justo donde había empezado la noche. La misma mesa, la misma ubicación junto al baño, pero algo había cambiado. Ahora, los pasos que pasaban por mi lado no eran indiferentes. Algunos se detenían. Otros simplemente me sonreían como si ya supieran quién era. Una señora elegante, con vestido azul oscuro, se acercó con una copa de vino. «Disculpa, ¿puedo sentarme un momento?», me dijo. Asentí. Se presentó como directora de una agencia turística que había trabajado antes con Grupo Andanza. «He oído tu nombre. Dicen que eres brillante», comentó. Le agradecí, aún sin acostumbrarme a esos elogios espontáneos. Charlamos unos minutos, lo justo para que entendiera que ahora jugaba en otra liga. Más tarde, un joven ejecutivo se acercó con evidente entusiasmo. «Vi tu campaña en Oaxaca. Fue impactante. Estamos buscando renovar imagen en mi empresa. ¿Te puedo contactar?». Le di mi tarjeta.
Lily estaría orgullosa. Todo parecía girar en cámara lenta. Cada interacción reafirmaba lo que había construido. No fue suerte, fue esfuerzo. Cada madrugada, cada rechazo, cada sí que llegó después de 20 noes. Y entonces, como un torbellino de perfume caro y tensión, Fernanda regresó. Esta vez sin sonrisa. Se plantó frente a mí con una copa vacía y los labios apretados. ¿Podemos hablar en privado?, dijo. Su voz ya no era dulce ni teatral. Era directa. Asentí y la seguí cruzando el jardín lateral hasta una zona más alejada, detrás de los arbustos iluminados. Se giró hacia mí con los brazos cruzados. No tenías que hacer eso. Era mi boda. Sus palabras salieron secas, como si cargaran más años que los vividos. Yo no hice nada que no me pidieran, respondí tranquila. Solo fui mencionada por un proyecto real. Trabajo, Fernanda. Como siempre lo he hecho, frunció el ceño. ¿Y sabías que iba a trabajar ahí? No, dije con firmeza. Me enteré esta noche, como tú. Hice una pausa. Aunque, honestamente, no cambia nada. El puesto lo gané por méritos, no por conexiones. Ella bajó la mirada. Siempre fuiste buena, pero nunca pensé que llegarías tan lejos. Había sinceridad en su tono, pero también amargura. Tal vez le dolía darse cuenta de que su imagen ya no bastaba para dominar la narrativa. ¿Y por qué me invitaste?, me pregunté. ¿Fue un gesto de cortesía o esperabas que me humillara al verme sentada junto al baño? Fernanda no respondió de inmediato. Respiró hondo. Quería que supieras que no te olvidé. Pero sí, tal vez también quise recordarte tu lugar. La sinceridad de su crueldad me desarmó. Podía haber mentido, pero no lo hizo. Gracias por ser honesta, dije, y por invitarme, porque hoy me di cuenta de que ya no me afecta. Hoy estoy exactamente en el lugar que merezco, aunque esté junto al baño. Fernanda intentó replicar, pero no encontró palabras. Se giró lentamente y volvió al salón. Yo me quedé unos segundos más, respirando el aire fresco de la noche. No sentí rabia. Sentí alivio, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo silencioso de mi historia. Al volver a mi mesa, la música seguía, más ligera, más alegre. La gente bailaba. Algunos reían, otros seguían comentando lo sucedido. La señora mayor de antes me ofreció una servilleta para limpiarme una mancha de vino que ni siquiera había notado. Reímos. La otra Mariana sacó su celular y me mostró una foto borrosa de mí en la pista. «Ya estás circulando en redes», dijo entre risas. Y era cierto. En mi teléfono, las notificaciones comenzaban a llegar una tras otra. Lily me había mandado mensajes en mayúsculas. «¿Qué hiciste? Estás en tendencia». Otro decía: «Eres una reina». Te acaban de compartir en una página de emprendedoras. Incluso mi exjefa, esa que nunca me ascendió, reaccionó a una historia donde aparecía mi nombre en letras doradas. Yo solo podía reír, no por burla, por alivio, por justicia, por haber resistido cuando todo parecía en mi contra, por estar ahí sentada en la mesa del olvido, brillando sin necesidad de permiso. Volví a sentarme en esa silla que al principio había sentido como una condena. El mantel blanco seguía arrugado, el aroma del desinfectante aún flotaba, y el ir y venir de gente al baño continuaba. Pero ya no me molestaba, porque esta vez la mesa junto al baño era el lugar desde donde se había reescrito mi historia. La señora mayor a mi lado se despidió con un gesto amable. La otra Mariana me pidió mi Instagram. Un camarero me ofreció otra copa sin que yo la solicitara. Todo lo que antes parecía una acumulación de desprecios, ahora se sentía como el cierre de un círculo. No porque algo mágico hubiera sucedido, sino porque yo ya no era la misma mujer que había llegado ese día. Encendí mi celular, solo para comprobar que no era imaginación. Decenas de mensajes, etiquetas, capturas de pantalla, reacciones. Lily me había mandado un video del momento exacto en que Toño anunció mi nombre. Estaba grabado desde una mesa lateral y se escuchaba con claridad cuando alguien murmuraba: ¿Ella? ¿En serio? Me dio risa. Sí, ella. ¿En serio? Mientras veía los comentarios, sentí una notificación nueva.
Era un mensaje de voz de Lily. Eres increíble, Mariana. Hoy hiciste historia. Gracias por no rendirte nunca. Esto es solo el principio. Me conmovió. Me quedé mirando la pantalla unos segundos más, dejando que todo lo que había pasado se asentara en mi interior como un recuerdo cálido. Me levanté y caminé con calma por el salón. Vi las mesas, las luces tenues, las parejas bailando lento, los grupos de amigas tomándose selfies. Nadie me detenía, nadie me cuestionaba. Ya no era la invitada incómoda. Era parte de la historia. No porque lo buscara, porque lo merecía. Pasé cerca del área de la pista. Fernanda estaba ahí de espaldas con su esposo y un par de invitados. No crucé mirada con ella. No hacía falta. Ya habíamos tenido nuestra conversación. Ya todo estaba dicho. Y más importante aún, lo que no se dijo fue lo que más peso tuvo. Caminé hacia la salida del jardín. Quería un poco de aire. El cielo sobre San Miguel estaba despejado, salpicado de estrellas. Respiré profundo. Me sentí ligera. No por el vino, no por la fama repentina, sino por algo más profundo, por la paz de haberme encontrado, después de años de dudas, miedos y silencios. Pensé en mi mamá, en cómo me había sostenido cuando regresé con las manos vacías. Pensé en las madrugadas frente a la computadora, en las veces que comí arroz con huevo porque no alcanzaba para más. Pensé en las llamadas a Lily llenas de nervios, en los correos sin respuesta, en los días en que me preguntaba si todo valía la pena. Y sí, cada minuto había valido la pena. Regresé a mi mesa por última vez. Tomé mi bolso, me acomodé el cabello y salí del salón con paso firme. Afuera un par de personas me saludaron con calidez. Sonreí, caminé hacia la salida sin mirar atrás. En el camino de regreso al hotel, mientras el taxi rodaba por las calles empedradas, abrí una nota de voz y grabé algo para mí misma. Hoy no gané una batalla. Cerré una historia y lo hice sin pelear, solo siendo yo. Eso es más poderoso que cualquier trofeo. Cuando llegué al hotel, ya había publicaciones etiquetándome como la mujer del momento, la jefa inesperada, la historia de superación que no sabías que necesitabas leer. Las redes hacían lo suyo. Yo, simplemente, me quité los zapatos, me lavé la cara y me miré en el espejo. No vi a una estrella, vi a una mujer cansada, feliz y orgullosa. Y mientras me acostaba pensé, si llegaste hasta aquí no importa cuántas veces te pusieron junto al baño. Un día, tú eliges tu lugar. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal. Aquí contamos lo que muchos callan, con corazón, con verdad y sin filtros. Y si quieres seguir con otra historia tan poderosa como esta, haz clic en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allá.